¿Qué arriesga un luchador cuando practica la lucha libre? Pues arriesga la vida, ¿no? This program was made possible in part by a grant from Anne Ray Foundation, a Margaret A. Cargill philanthropy. La lucha libre en sí es una conjunción de estilos, que es el estilo libre, la lucha olímpica, la grecorromana, el intercolegial. Y cuando practicas todo y haces una fusión, es cuando sale la lucha libre. Pero ahí muy débil. Solamente espantó al Huichol. ¡Siempre sí! ¡Qué mortal! ¡Se impulsó! En la lucha libre mexicana se manejan dos facciones, los técnicos y los rudos, los buenos y los malos. Rey Misterio practica la lucha libre ruda y la técnica y tratamos de sorprender a la gente en todos los aspectos, ¿no? Rey Misterio was basically the symbol of lucha libre of wrestling in the California's area since the late 70s. Rey Misterio started mixing up different styles. He became a hybrid in styles of lucha. He had the traditional Mexican style of lucha libre, but since he was in Tijuana, there was also the influence of the pro wrestling style. That made Rey Misterio very important in the region. Rey Misterio was the guy here. Es una palabra muy pesada dentro de la lucha libre, Rey Misterio. Para muchos chavos modernos, nuevos de esta era, dices Rey Misterio y luego sus pensamientos van con 619 Rey Misterio WWE. Pero detrás de esto hay una historia. Lo que fue el fundador, el del nombre original, el señor Rey Misterio. Aquí lo tienen ya, maestro de un joven promesa y realidad, Rey Misterio. Mi nombre real es Miguel López, mi nombre de batalla es Lucho como Rey Misterio. De luchador tengo 25 años como luchador activo profesional. Yo empecé tratando de ser boxeador, pero como ya había hecho ejercicio con pesas, pues mi estructura física no era la de un boxeador, ¿no? Alguien me recomendó y me sugirió que por qué no me metía mejor de luchador y empecé a practicar la lucha libre y me gustó el ejercicio, pero jamás fue con la intención de serme luchador profesional. Él era la estrella de esta región, de Tijuana, San Diego, él era el luchador principal. Él por mucho tiempo fue el técnico principal del norte de México y luego se convirtió en un destacado rudo, mezclando estilos, tanto mexicana, estadounidenses y luego con también el estilo fuerte japonés. Su legado sigue igual de fuerte gracias a todos sus alumnos e incluso a su familia que sigue en la lucha. My wrestling name is Hijo de Rey Misterio, also known as Rey Misterio Heredero, and I am Rey Misterio Sr.'s son. I am a third generation wrestler. Over there in Tijuana, that's my hometown. You know, that's my throne. That's my people. You know, that's where I was made. That's where I grew up. That's where I live. So, you know, when I come over here, you know, the people, they know where I come from. They know about my father, they know about my cousin, they know about my dynasty. Un legado de la lucha libre es, ha habido miles de luchadores, pero hay algunos que dicen que dejan huella, ya sea por su calidad en el ring, pero más que nada es ya sea como los profesores, que dejan una marca que se sigue generación con generación. Rey Misterio era buen luchador, era bueno en los promos. Lo de los promos es cuando les dan el micrófono y continúan una rivalidad. Y aparte era muy buen maestro de lucha libre, algo que se ve con todas las generaciones que hay de alumnos de él. Él no me trataba como una mujer, él me trataba como un alumno más y me decía, tú estás aquí porque vas a ser luchador. Luchador a luchador es lo mismo. Rey Misterio usaba mucho Los Ángeles como una parte para presentarse y aprovechar, porque incluso se iban en el mismo carro los de Tijuana y Rey Misterio aprovechaba porque llevaba a sus alumnos. Me he tocado enfrentar a luchadoras americanas. Obviamente la escuela es muy diferente, la americana y la mexicana, entonces trato de siempre traer la esencia y siempre sacar algo de lucha libre mexicana. Siempre hubo una rivalidad entre Tijuana y Los Ángeles. Tanto Tijuana hizo presencia en Los Ángeles como Los Ángeles en Tijuana. Ladylee ha tenido mejores oportunidades en Estados Unidos. Creo que he rompido unas barreras en las cuales la mujer pudo demostrar una mexicana en ir a Estados Unidos.
There's a lot of opportunity in SoCal. There's a lot of Lucha Libre shows, a lot of American shows. So you pretty much get a little bit of both sides, and it just, some schools, they do both. So you get a lot of hybrid wrestlers that know American and know Lucha Libre. Esa raza mixta, ese estilo hybrid que hay ahorita, es una combinación, yo todo el tiempo lo he dicho, porque se combina tanto la lucha japonesa como la lucha americana y como la lucha mexicana. El primer encuentro que tuve yo con Rey Misterio fue en Tijuana. Ya después, al tiempo que empezó Rey Misterio a venir para acá, pues yo tenía esa espinita. Entraba y le daba unos tacles, unos golpes, pero duros. El señor tenía piel de acero, no sé, sonaban los raquetazos, te los absorbía bonito. Terminamos de luchar, fue y me reconoció. El auditorio es la capital de la lucha libre en Tijuana, la verdad. El que no ha ido a Tijuana y no ha luchado en el auditorio, no te cuentes como luchador, la verdad, porque ese es el lugar donde tienes que ir y tienes que luchar. Y ahí era la casa de Rey Misterio. La gente tijuanense sabe que el auditorio es la cuna de la lucha, entonces es una catedral para nosotros. La lucha libre es un deporte para las familias, familiar. Es un deporte que maneja y que jala masas, ¿no? Porque a la lucha libre aquí en México asiste mucho niño, asisten muchas familias. Para mí luchar en Estados Unidos me voy a divertir, a jugar con la gente, pero acá no, acá en México, acá es, pagamos un boleto, lucha, trabaja, ve, te queremos ver. Pues la gente sabe y pone y quita a cada quien en su lugar y afortunadamente nosotros mantenemos un buen sitio. His legacy in wrestling is still felt right now because there are still wrestlers active in different promotions who you can see the timeline that goes right to him. I have his same style of wrestling, you know, his aggressive style, strong style, you know what I mean? And there's a lot of kids that, you know, new wrestlers that have been coming and pushing forward, you know, and wrestling has evolved. So you have to, you know, in order to keep the ball moving, you know, you have to evolve with it too. Lo importante es que sigo vigente, creo que me mantengo en buena condición física y pues todo agarra Rey Misterio para rato, yo considero. After the 80s, Rey Misterio's influence on Lucha Libre became international. Certain things he did in his mask and his gear, you can still see them in a lot of wrestlers maintaining some of the designs that are part of the Rey Misterio look. Cuando uno empieza, lo primero que trata de hacer es ponerse una máscara. Yo me la puse por esconderme a mi familia porque ellos nunca estuvieron de acuerdo en que yo fuera luchador. Esa fue la primera razón. La segunda, por inseguridad. Digo, bueno, si hago el ridículo, pues nadie va a saber que soy yo, ¿no? Y yo, desgraciadamente, digo, perdí mi máscara. Esta máscara a mí se me ocurrió hacerla cuando yo pertenecía al grupo de tránsito municipal. Estuve en la sección bilingüe. Este mechoncito que ustedes logran apreciar, a ver si se ve mejor ahí, este mechón así. En mi trayectoria como enmascarado quité 38 máscaras y 9 cabelleras. ¿Te han quitado alguna vez máscara? Sí, he perdido la máscara precisamente ante Rey Misterio Sr. ¿Qué significa para ti perder la máscara o perder la cabellera, ya sea a ti en lo personal o cuando lo ves en otro luchador? Haz de cuenta que se muere un pariente tuyo, un padre o una mamá. Para mí la máscara era alguien que siempre estaba conmigo. Haz de cuenta algo así. A luchador loses his mask or hair in a bet match against somebody who's truly a great rival. Lo mío es una profesión tan respetable como cualquiera, ¿no? Como ser licenciado, ser odontólogo, ser cualquier tipo de profesionista, ¿no? Al luchador lo quieren tomar como una mofa o, ay, vimos a aquel loco con una máscara o siéndole luchador. Entonces no es eso, ¿no? Cuando algo te gusta y te apasiona, pues trata de darle la dignidad y el respeto que se merece, ¿no? La importancia de las máscaras en la lucha libre mexicana
Tiene varios. Uno es muy sencillo. Muchos luchadores cuando van empezando no se pueden mantener como luchadores. Entonces tienen que tener su trabajo de día. Y las máscaras los ayudan a no tener problemas en su trabajo. ¿Por qué? Porque la máscara te cubre. De hecho es muy famoso Rey Misterio, que él era policía municipal en su época. Y aunque había compañeros que sabían, pues oficialmente no se sabía. Entonces ahí la máscara cumplía con lo de Misterio. Pues yo fui policía, estuve en la Academia de Policía 11 años, como perito de accidentes, estuve comisionado en la Justicia del Estado, o sea, probé de todo, fui músico también, baterista, pero lo mío siempre fue la lucha libre y fue lo que me dediqué. Pero aparte la máscara es una extensión de las personalidades. Una vez me lo explicó Rey Misterio de una manera muy interesante, que él decía que lo de la cultura de las máscaras en la lucha libre es algo que viene de nuestra herencia desde la época precolombina. El ex campeón mundial de peso completo, Rey Misterio. Era una pasada ahí Every time he stepped into the ring, he had a different ring gear, different mask. Rey Misterio incorporated like a hawk design. The mohawk, I really never knew why, but he incorporated in a lot of his masks. And then you have the symbol, the question mark on the front, because that's part of it. I like to wear, for example, his old school masks that I know new fans haven't seen him, or they didn't get to see my dad, but they heard about him. You know, maybe their parents did. You know, my dad was my idol when, you know, I started wrestling as amateur wrestling when I was 15. I used to wrestle at schools for free. Why? Because I wanted to be, one day, wear this mask, wear my father's mask. And his ring jackets, he also had kind of like the fur he had in the mohawk, then he put it on some of his jackets. So there's certain things you can see in him that are part of the Rey Misterio look. Cuando se me acerca ya mi profe Misterio y me dice, vas a subir a luchar, vamos a crear tu personaje. ¿Qué has pensado? Le digo, pues me gusta mucho la cultura oriental, pero para esto pues teníamos que saber cómo me iba a llamar. Pues me gusta mucho el Bruce Lee, le dije, ¿qué le parece? Dice, pero ese es hombre. Le dije, pues el apellido Lee. Me dijo, bueno, estamos en frontera, ¿por qué no te gustaría ladylee? Me gustó, dije, ladylee suena bien. Entonces cuando le dije de los dragones, yo decía un dragón como a la mitad. Y me dijo, no, me dijo, haz un dragón a los lados como mi máscara. Y yo, seguro, sí, dijo, pues, ¿qué no eres mi alumna? Y dije, ah, bueno, dije, entonces sí. Pienso que cortar es lo esencial. Si desde un inicio cortas bien, todo sale bien. Coser, te digo, tiene su encanto, coser tiene algo. Es como, hasta entras como en un tipo, no trance, pero sí en una meditación, porque también es como manejar, o sea, vas manejando y nada más vas viendo tu punto fijo. Igual coser, tienes que estar muy concentrado en lo que estás haciendo. Trato de que diga ladylee sin el letrero de ladylee, pues tiene que hablar por sí solo el diseño. Algo que Rey Misterio siempre marcaba es que un luchador debe de ser profesional en todos los sentidos, tanto en el cómo luchar como el cómo presentarse. Es parte de la magia de que pues es una incógnita y al final son dos personas en una. Ahora sí que la persona sufre más porque Lady sufre en los trancazos arriba, pero la persona que está abajo sufre más porque pues ya se va al cansancio, la agotación, el camino, el regreso a casa y querer regresar ya con bien pues para regresar con sus hijos. Y más que nada pues bajar con bien. Sabemos cómo subimos, pero no sabemos cómo vamos a bajar. Mi debut oficial en el auditorio, la oportunidad que me dio mi profe Misterio de subir con mis compañeros. Obviamente se ve que estaba niña todavía, como siempre he sido alta, pues no se dan cuenta qué tan chica estaba, ¿no? Son mis compañeros que lucharon ese día, todos ya eran profesionales, yo era la única que hacía mi debut. Parte de casi de las primeras fotos que tengo, casi traigo el mismo equipo porque pues era mi primer equipo y pues como todavía no tenía muchas aportaciones económicas, entonces aparte que siempre tardé mucho en poder llegar a ser otro equipo porque pues no tenía ayuda de mi mamá y de mi papá para que yo fuera luchadora. La verdad que nunca me imaginé hasta dónde podría llegar ladylee y hasta la fecha no me sigo imaginando desde la niña que inició con sus primeras maromas hasta ahorita
con la ayuda de Rey Misterio, que fue el último que él creó en mí y me llevó hasta ya ser una profesional. The Misterio legacy can be seen on the mask, but it is forged by training in the ring, a practice now continued by ladylee and her students. Rey Misterio was basically the symbol of Lucha Libre, of wrestling in the California's area since the late 70s. And then he became a prime teacher. And that's where a lot of his legacy really starts, as a teacher. There's a whole generation of luchadores that were Rey Misterio students. Es una palabra muy pesada dentro de la lucha libre, Rey Misterio. Yo me topé con mucho luchador, alumnos de él. Y el estilo, luego lo captabas. Todo un señorón de la lucha libre para mí. Rey Misterio has different generations of wrestlers that he taught. Obviously, the generation who is most famous are the 90s one. Gente como Psicosis, salió gente como Halloween, como Conan, como el Misterioso, como Venom Black, Rey Misterio Jr. En fin, una gama, Arandú, Mr. Tempest, una gama grande de luchadores. The entire career of his wrestling family as well with his uncle Rey Misterio. Oh, good move again. But then in the 2000s, he had a school at a place called Teatro Zaragoza, where a lot of the younger generations of wrestlers, or some call it his last great generation of wrestlers. There's where we can find ladylee. Yo soy alumna de Rey Misterio, pero pues como te digo, ladylee está para lo que venga, lo que sea quien sea, no le tengo miedo a nada. Iniciamos como 10 mujeres entrenando y en la semana nada más terminamos 4 y al mes nomás terminé yo. De tan fuerte que era, o sea, nos trataban como hombres, literal era como, aquí vienes a entrenar lucha libre, no vienes a jugar Barbies. Anteriormente los entrenamientos eran demasiado fuertes, creo que la vieja escuela siempre ha sido muy dura y siempre, yo se los comento ahora a las nuevas generaciones, creo que anteriormente a lo mejor era el más celo en la lucha era el más celo, entonces eran luchadores más veteranos que tenían como el celo de, no muchos te enseñaban lo que sabían. Cuando por eso cuando yo entré a la escuela de lucha libre oficial, fue en el gimnasio del auditorio entrenaban box y lucha. Y yo inicio y no era así como, ay, bienvenida o así, no, vienes a entrenar, vete a correr. So ladylee not only learned the Rey Misterio style of wrestling, but she learned it basically wrestling as a man. En Tijuana se hace historia porque se da a conocer lo que será la primera escuela de lucha libre dirigida por una mujer en todo México, así como lo escucha, es la ruda de rudas, ladylee de Tijuana para el mundo. No me considero maestra, yo siempre se los he dicho a mis alumnos, no me considero maestra, creo que aún me falta para ser maestra, sigo aprendiendo con ellos y con diferentes compañeros. In Mexican lucha libre, you have two factions. You have the técnicos, which are basically the heroes, or in English terminology, they're the faces. Then you have the rudos, who are the villains, the bad guys. Both of them have the same basic principle, but the técnico is more of a high flyer. And the técnico looks more for the approval of the fans. You can see when he's going to do a big move, he looks to the fans for approval and you see what's coming. While the rudo, the villain, is an obvious rule breaker. He's a rule breaker and he doesn't look for the approval of the fans. On the contrary, he looks to make the fans angry. And La Parka down on the floor. Parka is a big man. He's the biggest of the luchadors. Misterio, middle rope. Look at that. Con el simple hecho de decir, ya soy luchador, ya sabes a lo que vas expuesto, ¿no? Me enamoré de la lucha libre, ahora sí que me enamoré del deporte
Y creo que eso fue lo que me ayudó a no rendirme, a creer que sí podía y más cuando creo que llega digamos que el gusanito ese de que te estén diciendo, no, es que eres mujer, no puedes. Creo que llega como que ese coraje de ti y decir, no, es que sí puedo y quiero. Uy, casi me voy. Por aquí. Si no pude. Vamos a llegar poquito. Ya no vamos a entrar en el son. Ahora quiero que me lo bailes. Quiero que me lo agarras. ¡Plánchalo, plánchalo! Y así como me ayudó pues Misterio a poder lograr cumplir mi sueño y ya ser luchadora, porque como te digo, fue el último que me dijo, ya estás y yo te voy a ayudar, y me terminó de forjar. Todos sus consejos creo que me ayudaron y me siguen ayudando porque a pesar de que ya no está aquí físicamente, dejó muchas enseñanzas en mí. Pues prácticamente la única diferencia entre un luchador o la capacidad de un luchador normal a un luchador profesional es la entrega, definitivamente la entrega. Es esas ganas de querer dar un poquito más del 100% y que salgas a dar todo. I started wrestling as amateur wrestling when I was 15. I wanted to be, one day, wear this mask, wear my father's mask. Fight. My dad had many battles, defending his titles, defending his hair, against great wrestlers. My dad was my idol. Basically, I grew up here. I wasn't like the other kids, that they went to the park or like to play soccer. This is where I grew up. This was my playground. Family legacy of Rey Misterio is a bit confusing because there's Rey Misterio Sr. and Rey Misterio Jr. is not his son, he's his nephew. Box office and Ticketmaster, and Saturday, January 30th in Los Angeles at the Great Western Forum. And then Dominic becomes his grandnephew. Mysterio chopping down the beast! Mysterio's chopping down the beast! Look at this! Repeat it after, wait a minute! Hey, The person who's continuing the Misterio name in Mexico and in the southern states of the United States, who is Hijo de Rey Misterio, who is the legitimate son of Rey Misterio Sr. I debuted as Hijo de Rey Misterio back in 2006, December of 2006. I got to wrestle next to my dad. 18 years later, here I am. I like to wear his old school masks that I know new fans haven't seen him, or they didn't get to see my dad, but they heard about him. It's like I become him. It's not a copy because he's doing his own thing, but there's a lot of little things you can see, hey, that's part of the dad's legacy. I'm not here to imitate nobody. I'm here to do my own story, but I don't want my dad to be forgotten. So I want the people that got to see my father wrestle, I want them to keep seeing my father in me. Como yo acostumbré a la gente a dar lo mejor de mí, quiero irme dignamente bien, sin aferrarme a querer seguir viviendo la lucha libre cuando yo no tengo ni capacidad física, ni técnica, ni resistencia, ¿no? Entonces, ya cuando el traje ya te quede flojo,
que los pellejitos ya te cuelgan, mejor es irte dignamente. A legacy in lucha libre or pro wrestling, it starts with one wrestler, and either his family continues in the style of it, or his style you can see in other people. There's a saying between us wrestlers, that, you know, that we always know how we go up the step in the ring, but we never know if we're gonna come down the same way. Sabes al riesgo que llevas, sabes que te vistes en un vestidor, sabes que te persinas, haces una oración y tienes que salir a entregar, aunque te gane el nervio muchas veces, tienes que salir a entregar lo mejor de ti. Unfortunately, in the 2000s, he had an accident that basically retired him from wrestling. Nosotros vivimos una pasión, no es un gusto, no es un oficio. Yo siempre me dije que yo era bendecido por Dios y lo sigo siendo, aún y lesionado, porque yo hacía lo que yo siempre quise ser. Me pagaban, viajaba a muchas partes, Estados Unidos lo conozco casi todo Estados Unidos, toda la República Mexicana. Si yo hubiera tenido algún otro oficio, no hubiera conocido lo que conocí como luchador. But he still kept on being a wrestling teacher, a mentor for a lot of generations. And that's where a lot of his legacy really starts, as a teacher. En mis primeros inicios, sus palabras que me dijo antes de subir a luchar, me dijo, tú vas a demostrar de lo que estás hecha. Ahí no está la niña que está aquí ahorita, ahí está ladylee y ladylee va a salir. Entonces creo que son cosas que se quedan en el corazón y se quedan en cada evento que yo voy y que voy a pisar una nueva arena. Digo, voy a salir a demostrar. Tienes que demostrarte a ti misma que puedes luchar contra quien sea. Unfortunately, we lost him in December of 2024, and that made people remember and recognize the importance that he had for lucha libre in Mexico and in the States. Rey Misterio, que impuso un estilo. Hoy por hoy todavía se sigue ese estilo y ese legado de Rey Misterio. Tú vas a cualquiera de estos dos países, Estados Unidos o México, la lucha es como el lenguaje internacional. Varía un poquito el estilo, pero sabes que la magia es la misma. Y en el sur de California se ve esa magia en el público. Ya seas latino, ya seas americano, como vuelvo a decir, ese hybrid de mixto, de gente. Eso es lo que hace bonito y espectacular a la lucha libre. For a generation of fans, Rey Misterio is basically lucha libre in the Californias. He was a maestro in the ring, and he was also a maestro outside of it. He was the teacher of a generation. Every single time I step out of that curtain, before I step out of that curtain, you know, I pray to him, you know, to take care of me. I always, you know, and I know I'm blessed by him. I know he watches over me. Mi nombre es Miguel Ángel López Díaz, soy nativo de Tijuana, de ocupación luchador profesional. Yo represento el personaje de Rey Misterio en la lucha libre profesional. This program was made possible in part by a grant from Anne Ray Foundation, a Margaret A. Cargill philanthropy. If you're interested in stories about Southern California, its art, culture, and the people behind the place, stick around for the next video. There's a lot more to watch. I'm Nick. Thanks for being here.